Claudia Uribe. Claudia es una mentora aduanera y fundadora de una empresa que se llama Naxevo. Claudia es una estratega aduanera con más de 25 años de experiencia en comercio exterior, especializada en operaciones de cumplimiento normativo y formación de talento. Ha trabajado en empresas multinacionales, agentes aduanales, importadoras y desde hace varios años lidera su propia firma de capacitación profesional, Naxevo. ¿Cómo llegaste al mundo aduanero? Fue un accidente bastante gracioso. De hecho, en el libro lo platico. Yo no sabía nada de aduanas. ¿Cómo te diferencias del resto de las capacitaciones de comercio exterior? Método. Cuando empecé esta necesidad de profesionalizarme, regresando un poquito a lo que te estaba contando, yo tenía muchísimos cursos, diplomados, pero lo más importante para mí es que yo no me sentía. Empecé a investigar fuera de mi sector, empecé a hacer más networking y yo descubrí que había algo que hacía falta, una formación estratégica. Esa es mi intención, poner el concepto de estrategia en la mente de las personas de una forma muy sencilla. Señoras, señores, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de The Power of Selling Talks. Yo soy Lalo Paz y como vieron al inicio del capítulo, pues yo tengo una súper invitada aquí en el foro donde grabamos este magnífico podcast, Claudia Uribe. ¿Cómo estás? Hola, Lalo. Bien, gracias. Contenta. Pues bienvenida hasta que se nos hizo, ¿no? Sí, no quería venir a Ciudad de México, pero ya vine Pero a bueno, verte. aquí estamos. Y bueno, quédense ahí porque les voy a leer la trayectoria de Claudia, ¿no? Claudia es una mentora aduanera y fundadora de una empresa que se llama Naxevo. Claudia es una estratega aduanera con más de 25 años de experiencia en comercio exterior, especializada en operaciones de cumplimiento normativo y formación de talento. Ha trabajado en empresas multinacionales, agentes aduanales, importadoras y desde hace varios años lidera su propia firma de capacitación profesional, Naxevo. Es la creadora del modelo incubadora de estrategias en operación aduanera registrada y es una metodología disruptiva que acelera la formación de profesionales en comercio exterior, enfocada no solo en el conocimiento técnico, sino en el desarrollo de habilidades estratégicas, analíticas y de toma de decisiones. Claudia es reconocida por su enfoque práctico, directo y por su capacidad de convertir operadores tradicionales en líderes con visión. En su comunidad se ha ganado el respeto como una mentora que transforma. Ha capacitado a más de 2,000 profesionales y sus programas están enfocados a quienes desean subir el nivel desde ejecutivos junior hasta líderes de cumplimiento en grandes corporativos. Aparte, ella es autora del libro Estratégicamente Aduanera y su lema es claro. No se trata de saber, se trata de decidir estratégicamente en el momento crítico. Hoy Claudia lidera Naxevo, un ecosistema de formación, de mentoría y contenido desde donde impulsa una nueva generación de operadores aduanales capaces de anticipar, analizar y ejecutar con poder. Así que, Clau, bienvenida a The Power of Selling Talks. Para mí es un gusto que estés aquí, ¿no? En Ciudad de México, a pesar de que no te gusta mi tóxica Ciudad de México. Pero, pues para quienes aún no te conocen o no te ubican, ¿quién es Claudia Uribe en 3 palabras? Cuéntanos. Ay, qué interesante, en 3 palabras. Apasionada, decidida y soñadora. Muy bien. ¿Y algo que me haya faltado del intro, si me equivoqué, si me faltó decir algo? ¿Tú cómo te describirías para todos los que nos están viendo? Bien, pues realmente sí, son 25 años de trayectoria, ya suena fácil, pero definitivamente toda esta misión que acabas de mencionar de lo que es Naxevo es relativamente nueva. O sea, llevo 25 años de experiencia en el sector, pero Naxevo como fundada lleva prácticamente un año. De hecho, el 18 de julio está cumpliendo un año como tal la empresa. Entonces, pues sí, tengo un currículum bastante amplio y a la vez tan nuevo con esta misión. Es una apuesta muy grande. Definitivamente es una misión de vida y una misión profesional. Es un sueño, creo que muy ambicioso. Definitivamente hace 7 años que empecé a desarrollar el modelo y ahorita que lo estoy ya implementando como independiente, me estoy dando cuenta del gran desafío, ¿no? Que es hablar de disrupción en este sector. Difícil, un sector sumamente tradicional.
uno de mis primeros trabajos es hacer previos, ¿no? Yo empecé haciendo previos, ¿no? Wow. Y es pues traíamos efectivo, o sea, pagábamos los impuestos en el aeropuerto en efectivo, o sea, a la tesorería de la Sí. federación sacábamos de un cheque en el área de bancos, si tú conoces el aeropuerto de la Ciudad de México, Sí, el ajá, no estaban las AICM, en la ventanillas, aduana, donde ajá. estaban los bancos, íbamos, sacábamos el dinero en efectivo y depositábamos en cada o sea, a todo, o sea, depositabas a César las maniobras, pues al que estuviera, ¿no? Varig en su momento, el almacén de Continental, en fin, o sea, era como que otro tipo de sistema, que más adelante vamos a hablar del tema de tecnología y de toda esta parte de qué desafíos tiene. Entonces, es un mundo sumamente tradicional, pero antes de que empecemos en el tema, para que pues la gente se quede ahí, ¿no? ¿Cómo llegaste al mundo aduanero? Ay, fue un accidente bastante gracioso. De hecho, en el libro lo platico, cómo fue mi primer encuentro, y fue causal. Definitivamente está muy gracioso, no les voy a hacer todo el spoiler, pero está muy interesante. Yo no sabía nada de aduanas. O sea, trabajaba en una empresa importadora, pero mi actividad era prácticamente despachar pedidos de ventas nacionales. Yo coordinaba con los vendedores los pedidos, los sacaba de almacén y los repartía. Ese era mi trabajo. En una situación muy crítica que hubo en la empresa donde estaba, corrieron a todos. El director era estadounidense y pues le faltó estrategia, corrieron a la de comercio exterior. Y de repente pues yo ya no tenía producto que distribuir. Cuando se acercan los vendedores me dicen, Claudia, ¿por qué no has despachado? Pues es que no hay productos. ¿Dónde está? En la aduana. Y bueno, ahí en el libro está la historia de ya me iban a despedir, luego no me despidieron y así muy gracioso está el capítulo de cómo empecé en esto y así empecé empíricamente prueba y error. Tenías un agente aduanal, supongo, ¿no? Sí, pero, o sea, yo cuando me preguntaron, decía, no, pues es que yo escuchaba que Susi habla con el agente aduanal y le pide que haga las cosas. Ajá. Pero los primeros días yo tenía que ver un expediente y empezar a comparar con el nuevo. Y así empezaba a comparar qué es este documento. O sea, imagínate cómo empecé. ¿Qué importaban ahí? Productos lácteos, ingredientes. Y No, luego y la aparte Secretaría de Salud. regulaciones, no, y eran perecederos, Sí, claro, muchísimos, o sea, claro. traía muchos. Yo importaba un promedio de 120 embarques por mes, sin saber de comercio exterior. Órale. Imagínate, no, yo Wow. podría hacer otro libro Sí, de pues el todas las capítulo. peripecias que El pasé. capítulo 2 de tu vida, ¿no? De tu vida laboral, Sí, digamos, vamos a ¿no? hacer Oye, volumen 2. por ejemplo, bueno, empezaste ahí, como empíricamente aprendiendo, Sí. pero ¿qué fue lo que te hizo quedarte por más de 25 años y cómo ha evolucionado tu visión todo este tiempo? Pues mira, podría sonar muy romántico, pero la verdad es que no. Es una situación que fue evolucionando, fui aprendiendo. En 2 años ya estaba yo en la gerencia de operaciones. Siempre fui muy dedicada. ¿Pero estás todavía del lado del operador, del cliente, del Sí, importador? sí. O sea, pero yo empecé no sabiendo nada y en 2 años ya era gerente de operaciones. Fui muy dedicada, aprendí, pero empíricamente. O sea, no sabía el fondo de las cosas. O sea, ¿pero te sentabas con la gente aduanal o cómo? Sí, pero O sea, con ahora, la gente de la agencia aduanal te decía, oye, sí. esto es el pedimento, así son las No. clasificaciones, Es que así se validan los pedimentos. no. O sea, eso lo vas aprendiendo. Tristemente, así lo veo con muchos de mis clientes posteriormente, gente que he formado. Es triste, es un poco absurdo, pero así lo van haciendo. O O sea, sea, ¿no hay un método? no, yo hay Al clientes, día de hoy no hay un método. en la mayoría de las empresas Wow. no. No, por ejemplo, no vamos muy lejos. Hace 2 semanas acabo de dar unas formaciones en Monterrey. Llevan muchísimos años operando y no conocen una aduana. Ok, o sea, No es servicio saben. al cliente en No, o sea, escritorio es personas que que se importan. dedican al comercio Ok, exterior, que llevan la operación, no conocen una aduana. qué increíble, ¿no? Sí, entonces digo, la verdad es que yo lo viví, lo he visto en los 25 años que llevo de carrera y pues así fui haciéndolo, llegué a la gerencia de operaciones y todo se fue dando como que, bueno, pues ya aprendí de esto, pero el parteaguas llegó, como lo comento en el libro,
hace 6 años. Yo puedo decirte con seguridad que hace 6 años, cuando yo empecé a estructurar mi mentalidad diferente, o más bien la empecé a estructurar, ya encontré un sentido. Ok, pero antes de irnos, porque ya nos fuimos, o sea, estábamos en la empresa que importaba, Sí, ¿no? sí. Y de ahí te vas a las agencias aduanales. Ya, ok. Sí, bien, ahí estuve en esa empresa importadora, estuve 8 años. Llegué a la gerencia, era tanto el trabajo que tenía, la carga de trabajo, como te comenté, eran 100, 120 embarques en épocas altas, por ejemplo, como importamos crema, leche en pipas, Pero eso no hay temporada, perecederos. toda la vida, todos los No, días, todos los meses se importa. ese tipo de consumos, lo que es desde julio hasta diciembre, sube muchísimo. Ahí te das cuenta todo lo que consumimos de lácteos en las... O sea, de julio a diciembre consumimos Sí, regularmente más lácteos. muchísima crema y leche líquida. Ok. Subía... ¿Más que el primer semestre del año? Sí. De hecho, si yo importaba al mes, no sé, 50 pipas, en esas épocas subía 80, 90 pipas. Curioso, ¿no? Era una locura. Mira, resumen, me enfermé, el estrés, muchísima presión y el no tener una estructura, como ahorita lo decías, no hay método. Definitivamente aquí tus invitados también te lo han dicho, el área de comercio exterior la ven como más tramitar, hacer trámites o ejecutar actividades que como un área estratégica. Entonces, cuando no tienes un método, cuando no tienes un equipo de trabajo bien estructurado, todo ese estrés, porque todo lo empiezas a sacar, a quemar ropa, a apagar fuegos, te vuelves un peligro para la operación, porque no estás formado o formada estratégicamente. Entonces están los errores, la identidad que te formas, generas mucha fricción en el proceso. Esa es la realidad. Entonces, bueno, ahí estuve 8 años, me enfermé, salí, me aventé con la valentía que te da la ignorancia. Dije, no, yo voy a independizarme, sé mucho de esto. Y dije, no, ya me voy yo a descansar de esta locura. Y estuve 1 año como independiente, fue un caos. O sea, cuando salí me di cuenta que todo lo que yo decía que sabía, claro, no era cierto. Después de ahí ya busqué a una persona que conocía de la agencia aduanal, que había sido mi agencia aduanal, y ya les puse mi situación, le dije, oye, ¿sabes si están buscando algo? Y sí, y entonces llegué como gerente comercial de División Bajío. ¡Qué interesante! A una agencia aduanal sin saber vender. Está muy bien, eso está bueno para acá nuestros amigos vendedores que se queden. Exacto, no, y me apasiona la materia, ahorita igual podemos hablar más de ventas, pero así llegué, pero ve cómo me vuelvo a enfrentar a otra oportunidad muy buena, sin bases. Pero empíricamente otra vez. Empírico. O sea, yo vendía y en el libro comento cómo empecé a vender. Creo que todos empezamos de manera empírica. O sea, a mí no me dieron un curso para ir a vender la primera vez. O sea, es como estábamos en la aduana empíricamente, de ahí nos vamos empíricamente a ventas y empíricamente vamos aprendiendo por el camino, porque así nos llevaba la vida en esos entonces, ¿no? Entonces, pero esta parte de... Ahorita hablamos de tu paso por ventas, porque al final del día yo siempre he dicho que todos vendemos. O sea, sí, los niños le venden a sus papás una idea para que se salgan con la suya, ¿no? O nos venden la idea a los hijos, sí, para decirle, oye, ahora esto. O a tu pareja le tienes que vender una idea, a tu mamá le tienes que vender una idea, ¿no? O sea, yo siempre tengo como que es parte de mi metodología, ¿no? Es decir, no se claven, o sea, no digan, es que necesito ser súper experto o no saber, o sea, eso ahí yo tengo dentro del método, porque todo es un método, y entonces sí, tengo unos amigos japoneses y alemanes que bailan salsa, ¿no? Y franceses, dentro de mi club de los de baile salsa. Y son muy buenos para el método. Les hace falta la motricidad, ¿no? Pero en el método siempre preguntan a los profesores, a ver, ¿cuántos se cuentan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿En dónde doy vuelta a la derecha? En el 4, das la indicación para acá. Entonces, estas naciones o estas personas, tú ves industria automotriz,
tienen un método de fabricación, tienen un método de las 4S, el Six Sigma, el Lean Sigma, pues no sé, en fin, Ford tenía un método, ¿no? El señor Ford, Henry Ford, tenía un método de construcción, de fabricación de los autos, ¿no? Entonces, cuando tú creas un método, entonces es mucho más sencillo decirle a una persona, este es el método, ¿no? Hoy las nuevas generaciones, cuando tú les das el método, en teoría, deberían de seguir los pasos para llegar a un resultado, ¿no? Entonces ahorita hablaremos del método. Pero antes de, o sea, ya vienes toda esa parte y tú pues estabas colaborando en la empresa y ahora sí, hace 6 años, donde tú estás trabajando en algún lugar, Sí. ¿en qué momento pasa esta idea, ¿no? O sea, ahorita decías, bueno, es que ahí me marcó, pero ¿en qué momento dices, bueno, voy a generar mi propia marca con mi metodología? ¿Y qué te hizo dar ese salto? Y si hubo algún momento clave en ese ir y venir. Sí, el momento clave fue, como te comentaba, hace 6 años, cuando tenía 45 años, y me llegó ese momento de inflexión en que me quedé como catatónica y dije, ¿qué voy a hacer? O sea, ya tengo 45 años. Ya, si me estoy cansando de este trabajo, de esta actividad, porque una gerencia comercial es muy pesada, no solo por las métricas que tienes que cumplir, digo, del equipo de trabajo, atención a clientes, porque pues como gerente comercial, si como vendedor tienes que atender a tus clientes, imagínate, bueno, no te digo, imagínate, tú lo sabes, como gerente comercial es mucho más pesado. Entonces, llegó ese momento en el que dije, ¿qué voy a hacer? Y mira, algo que quiero dejar muy, muy en claro, a mí me encanta mostrar la vulnerabilidad. Cuando yo me decidí a mostrarme vulnerable es cuando empecé una transformación. Y eso creo que nos falta muchísimo, ser mucho más reales de cómo estamos, qué sentimos, a dónde queremos ir, por qué. Entonces dije, bueno, todos me consideran como con muy buen currículum, pero yo no me siento así. O sea, dije, ¿a dónde me voy a ir a colocar con un puesto más atractivo como el que tengo ahorita? Ese fue el momento de inflexión. Entonces, en ese momento dije, voy a profesionalizarme un poco más porque me di cuenta que me había ciclado. Empiezas a hacer una carrera por permanencia, por popularidad, ¿no? Por la reputación, pero fui muy honesta conmigo y dije, es que no me he profesionalizado. O sea, ¿cómo voy a salir a buscar algo mejor? Y ahí dije, O sea, nunca tomaste un diplomado Ay, en claro, ventas, claro, sí, un no. taller de Mira, ventas, tengo, cursos de ventas. pues digo, tengo diplomados del TEC de Monterrey, pero te digo, la verdad es que soy muy, muy abierta y muy realista. O sea, la mayoría vamos a ese tipo de formaciones y no haces mucho que digamos. No voy a generalizar, pero yo lo viví así. Entonces, Justo cuando, pues yo obviamente cada vez que invitamos a las personas o que tenemos una lista, ¿no? Entonces, con quien no creas que yo solito así se me ocurren las cosas y cuando empiezo a hablar con el equipo y decir, estos son los invitados que yo tengo como dentro de los que podrían participar y que podrían aportar dentro de la etapa del podcast, ¿no? O sea, de las diferentes etapas. Estamos en la etapa de traer consultores que hacen lo mismo que yo estoy haciendo en la parte de consultoría, pero muchos dirían, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué vas a...? O sea, fue algo que me dijeron. En el capítulo anterior, para los que siguen este podcast, estuvo Susana Cavazos, que ella trabajamos juntos en diferentes equipos, ¿no? Y traíamos una rivalidad bien difícil, ¿no? Ella muy, muy regia y yo muy chilango, ¿no? Pero éramos pues, la edad, inmadurez, etcétera, ¿no? Entonces, dije, voy a empezar a traer a los consultores. O sea, y desde que yo te vi y dije, necesitas estar en el podcast. ¿Por qué? Porque eso nutre al propósito del podcast. El podcast es vendedores, ¿no? Y compradores para que podamos hacer negociaciones mucho más efectivas. Hoy queremos hacer más eficiente la cadena de suministro. Esa es una misión que yo tengo, ¿no? Y mucho empieza en los vendedores. Las ventas de aduanas, yo las hago, me gusta,
pero es muy precisa. O sea, tienes que hacer preguntas muy clave, ¿no? De Sí. ¿cuántas fracciones traes? ¿Qué regulaciones? ¿Las conoces? ¿Sabes que tienes regulaciones? ¿Sabes que no? ¿Sabes lo que son regulaciones arancelarias, no arancelarias? ¿Sabes que existe algo que se llama COFEPRIS? Dependiendo con quién estés, ¿no? Si estás con los cosméticos, decir, oye, sí, está muy bien que quieras traer todo esto, pero tienes padrones sectoriales, te lo piden, no, dame una ficha técnica. O sea, tienes que pedir cosas diferentes a una transacción de un embarque de un punto A a un punto B. Un embarque de un punto A a un punto B, te dicen cuánto mide, de dónde a dónde y qué equipo necesitas, ¿no? O sea, es como muy sencillo. Pero cuando ya le dices, mándame una ficha técnica, hay muchas veces donde el vendedor dice, sí, no hay tema. O sea, vendedores de agencia de aduanas que yo he visto, ¿no? Donde venden y pues a lo mejor ellos en su propuesta de valor pues no manejan calzado, no manejan textiles. Entonces, esta parte del ¿qué es Naxebo? O sea, quisiera como que adentráramos un poquito en este sentido de decir, ¿cómo le ayudas a estos vendedores en tus programas, no? Primero, ¿cómo nace? O sea, que ya más o menos estás Sí. diciendo, pero acabas de dar un punto clave. Cuando nosotros vamos y decimos, nosotros te ofrecemos nuestra experiencia laboral versus al TEC de Monterrey o a la Ibero o a quien te dé trainings de lo que quieras, ¿no? Porque ellos son catedráticos, o sea, no tienen un método de experiencia, ¿no? Que es lo que realmente tu propuesta de valor es lo que vale un poco más, creo yo. Es no les quiero vender nada, chicos, ¿no? Ya estás haciendo el comercial. No les quiero vender nada, pero marca la diferencia. A mí me hubiera gustado que llegara yo a un curso, porque tomé muchos cursos de ventas, Sí. diplomados en el TEC de Monterrey, pero pues te encuentras con otro que pues no tiene tu misma necesidad, ¿no? Entonces, claro, lo que ha tenido éxito, este tema de los cursos, yo lo he visto por los clientes que han aceptado el programa y dicen, bueno, es que tú sí sabes. Y entonces, pues claro, yo les voy a hablar de aduanas, de descargues, de últimas millas, de cosas que en un curso tradicional de ventas no existe, ¿no? Entonces, para ti, ¿cómo ha sido esa experiencia de decir, mira, esta es mi propuesta? O sea, aquí yo te voy a poner a tus operadores de aduanas, porque no nada más vendedores, sino en general a todo tu equipo, a que tengamos una diferencia. ¿Cómo diferencia Naxebo versus los demás? Y no es que tengamos patrocinadores, o sea, Claudia no pagó un solo peso por venir a este lugar, pero cuéntale a la gente cómo es eso, o sea, ¿cómo te diferencias del resto de las capacitaciones de comercio exterior? Ok, método. Ahorita hablabas de un diagnóstico y hablabas de métodos. Entonces, cuando empecé esta necesidad de profesionalizarme, digo, regresando un poquito a lo que te estaba contando, o sea, sí, yo tenía muchísimos cursos, diplomados, pero lo más importante para mí es que yo no me sentía con la capacidad de ir a buscar esa posición en otro lugar que quería. Entonces, empecé a investigar fuera de mi sector, empecé a hacer más networking y yo descubrí que había algo que hacía falta, una formación estratégica. En el libro lo comento, las 2 competencias clave de un estratega son hacer diagnósticos y resolver. Regresando un poco a lo que te decía, o sea, que no te hayas profesionalizado, técnicamente sí, pero en competencias no. O sea, definitivamente cuando tú buscas una mejora, digo, pues igual te puedes saber vender por tu currículum, pero es muy diferente de llegar a un lugar y saber el nivel de problemas que puedes resolver o el nivel de aportación que puedes dar para que realmente se puedan agilizar las cadenas, como ahorita lo decías, ¿no? Entonces, hace 6 años empecé con esta idea, fui a networkings, empecé a consumir contenido de todo tipo, me salí mucho del sector, empecé a hacer network con empresarios de todos niveles. Empecé a conocer muchísima gente muy interesante. En 2020, en plena pandemia, me voy a una incubadora de líderes donde mi visión se expandió. Y ahí fue cuando adopté ya las ideas que traía un poco ya en desarrollo. Ahí adopté que lo que me hacía falta en el método era un método estratégico. Como dices,
todo tiene método. ¿Y por qué no usamos métodos? O sea, incluso ahorita que empecé con todo esto, tomo algunas certificaciones y dices, oye, ¿qué diferencia ponerle un método a algo que yo ya sé hacer de forma empírica? Y les podrá sonar obvio, pero de verdad se los garantizo. Yo entreno mucha gente, hablo con muchísima gente y la mayoría andamos así, ¿eh? O sea, tienes tus credenciales, pero realmente algo no está bien estructurado. Entonces, así empezó a madurarse y cerrando un poco la pregunta que me hacías, ¿cuál fue el salto? Después de 7 años que logré hacer cosas muy interesantes también en la agencia aduanal donde estaba, que realmente tuve muchísimo apoyo incluso del dueño. Pudimos hacer proyectos muy interesantes, pero hubo un momento en el que yo supe que ya tenía que dar otro paso. ¿Por qué? Porque empecé a ver que tenía lógica, que había un problema que resolver. Y yo ya tenía trascendido ese camino. También eso es muy interesante. Como formadora o formador, tienes un gran compromiso. Yo creo que no puedes dedicarte a enseñar algo que no has trascendido, y más cuando hablas de un modelo integral. Entonces, ¿cuál es el diferenciador? Ahora sí, a esa pregunta en concreto, una cosa es actualizarte y otra cosa es formarte. Por ejemplo, lo que nos hace falta no solo es más conocimiento técnico, ni habilidades, sino competencias. La competencia se compone de conocimiento técnico, de habilidades y de actitud. ¿Tú crees que los reclutadores se toman el tiempo para eso? No, fíjate que cuando empecé con esto, ese fue un tema. Yo empecé con la incubadora de estrategas en operación aduanera, que la nombré así en el año 2020, en octubre del 2020, e inició porque yo dije, oye, todo el talento que yo recibo, pues es costo hundido, porque le inviertes a prepararlos, a enseñarles, y la verdad es que la he regado muchísimo como líder, ¿eh? O sea, he tronado talento que no debía haber tronado, pero pues es parte del aprendizaje, ¿no? Y por eso ahora pongo al servicio todo esto, Yo creo que porque hay una gran responsabilidad de las empresas a que la gente tenga un desarrollo profesional y no porque las personas, porque pueden tener las competencias, pueden tener el interés, la actitud, etcétera, habilidades, tanto teóricas, ¿no? Académicas, en fin, pero creo que las empresas tienen una gran responsabilidad de poner en práctica métodos. Y que a veces el empresario, el CEO, ¿no? Que eso es, yo de repente, cuando empezamos a hacer la selección de prospectos, ¿no? ¿Sabes cómo decir? Porque también tenemos una selección de prospectos, es decir, oye, es que a lo mejor mi programa no creo que te funcione a ti porque desde arriba tenemos que cambiar, o sea, tenemos que cambiar sí. radicalmente una estructura de forma de trabajo por cómo vienen las nuevas generaciones, cómo viene la gente que ya está. Incluso hay gente muy habilidosa, o sea, híjole, me ha tocado ver en las últimas semanas entrenamientos donde ves esta gente súper talentosa, pero te transmiten algo hijo, el diagnóstico viene que desde arriba la estructura no está bien, ¿no? Algo está pasando. Entonces, Mira, o sea, ahorita nos decías cómo nació y hablabas de método, pero el ser una estratega aduanera o estratega aduanero, ¿no? O aduanera, ¿qué significa? en términos muy simples, es alguien que ve la necesidad de mejorar algo y toma acción necesaria para poder realizarlo. Ese es el concepto más ligero que tengo. Lo que comentabas ahorita, mira, yo te voy a hablar desde la experiencia porque todo este último año que me he dedicado de lleno a este proyecto, no solo he estado viendo bibliografía, he estado sondeando en mucho networking. O sea, he platicado con muchísimas agencias, empresas, consultores, mis propios mentores, etcétera. El gran problema que yo veo es una falta de alineación y como líderes no sabemos leer las intenciones de las ¿A qué te personas. refieres? La intención de las personas
tienes que saber filtrarlo muy bien porque pueden tener las habilidades o las competencias, que es ahora lo que yo le doy mucho peso, pero no pueden no tener la intención. Ejemplo, ¿no? Algo de ventas, que es el tema que tú manejas. O sea, puedes encontrar a alguien que desde tu experiencia dices, oye, tiene todo el perfil y se le pueden desarrollar las competencias, pero si es una persona que no se siente cómoda realizando una actividad para ganar dinero o para atraer clientes, esa intención no la vas a poder mover Claro. tan fácil. ¿Cuántos vendedores te ha tocado reclutar con costo hundido porque no te retorna nada? Porque no sabemos filtrar bien la intención. Sí, o sea, tú puedes ver un perfil súper bueno, pero a lo mejor su intención es otra. Es estar, y mira, y hay gente que dice, yo estoy cómodo así, no me metas en problemas, Sí, ¿no? o O forzar sea, yo te veo sí, talento. O sea, exacto. yo he visto, yo he escuchado, me ha tocado hacerlo, pero de repente no tiene perfil de ventas. Y entonces cuando pasas, te quedas hueco de un muy buen operativo, por ejemplo, que lo mandan a ventas y que a lo mejor pues le falta todavía un trecho porque no es lo mismo Sí. conocer técnicamente tu producto Ujú. que ya irte a proponerlo, ¿no? Pero regresemos al tema de esta incubadora de la estrategia, ¿no? O Ujú. la incubadora de estrategas, perdón. Esto que tú dices que entregar conocimiento no garantiza aprendizaje, ¿a qué te refieres? Sí, bueno, ahí me gustaría empezar a puntualizar lo que es un método integral. Yo hablo mucho de intención, identidad, propósito, ¿no? Y ahora de competencias. Como te decía, la competencia se arma de tu conocimiento técnico, habilidades y actitud. Eh, si alguien no tiene la intención de mejorar, no lo va a hacer. Si no tiene la intención de realizar esa actividad que está haciendo, no lo va a hacer. Entonces, por eso es un modelo integral, porque primero tenemos que mover la mentalidad. Hay que cambiar esa cultura de pensamiento. Tengo un método en los entrenamientos que es ACE. Digo, toda la operación aduanera se trata de anticiparse, colaborar y estructurar. Y son 3 conceptos que son una punta de un iceberg bastante complejo. Entonces, por eso es un método integral, porque tenemos que empezar a trabajar desde esa identidad que tiene que formar una estratega. Primero, A ver, como repítenos, hace es anticipar, anticipar, colaborar colaborar y estructurar. y estructurar. Y regresando al tema de métodos, en los entrenamientos, cuando alguien adopta ese acrónimo de manera muy simple, empiezas a pensar de otra manera. Mira, la estrategia es parte fundamental de la construcción de la historia de la humanidad y dices, ¿por qué no la utilizamos? Como dices, todo es ventas, hasta alguien de operativo, está servicio a cliente, en agencia aduanal, donde quieras, todo se trata de ventas. Bueno, entonces, un estratega debe tener la identidad primero. Es como un vendedor. O sea, tú no le puedes poner una meta muy ambiciosa si no tiene la psique para generar ese dinero. También. O sea, la estrategia, en concepto muy simple, es un conjunto de acciones bien coordinadas que tienes que ejecutar para llegar a un resultado, pero se requiere mucha autodisciplina. Y tenemos un problema de la alineación, ¿no? De no todos vamos al mismo objetivo. Tenemos un problema de que no sabemos filtrar bien la intención y no sabemos colaborar. Tú ahorita comentabas, ¿no? Nuestra misión es agilizar las cadenas. Se oye muy romántico, pero todo se trata de personas. Entonces, por eso hablo mucho de una formación integral y una estratega, lo primero es que hay que mover es la psique. Sí, las personas, ¿no? Sí. Ahorita me hiciste recordar cuando estábamos armando lo del libro, ¿no? Decíamos, bueno, ¿de qué? ¿No? O sea, platicarles mi historia en el campo, en la batalla, pues realmente no, pero sí hablar de un principio de orden. Las personas no tenemos principio de orden por naturaleza, o sea, el ser humano quiere
todo inmediato, ¿no? O sea, como que mi cama ya esté tendida, que yo reciba un depósito y esforzarme lo menos posible, que yo llegue a los resultados o a los KPIs con 3 clientes y que esos 3 clientes me disparen la Sí. aguja. No hay un principio de orden. Entonces, los samuráis, ¿no? Son principios. Y imagínate que eso le dices, bueno, nada más sigue estos principios en tu parte de ventas. Desde a qué hora te despiertas, a qué hora te duermes, cómo estás con tu familia, con tu mamá, con O sea, porque eso cambia totalmente el panorama de si tienes un día malo o un día bueno. ¿Y estás de acuerdo que no funcionamos así? No funcionamos así. No funcionamos así. Es una guía. Y es una guía, ¿no? Es fundamental. Es estructura. O sea, si tú quieres ser un buen vendedor, o quieres tener éxito en tu trabajo, lo que tú hagas, así sea solamente contestar el teléfono en el trabajo, tienes que tener un orden, porque si llegas tarde corriendo esto, no te anticipas, ¿no? Como hoy yo ya venía súper estresado y decía, no, es que el tráfico, la lluvia, no sé qué. Pero ¿qué puedo hacer? No puedo cambiar nada, no puedo cambiar el curso de que yo no tenía previsto algo que sucedió. ¿Por qué? Porque a lo mejor no dependía de mí, dependió de alguien más que me encerró y entonces yo para sacar el coche tenía que hacer, o sea, pero yo no me anticipé, ¿no? Lo que decías, te tienes que anticipar, te tienes que planear, te tienes que, ¿no? Y eso, pues somos humanos también, o sea, tampoco somos robots, ¿no? Y también es como que tenernos un poquito de compasión y decías, personas, estamos tan concentrados en los KPIs que se nos olvida que somos personas, ¿no? Y eso yo lo digo en uno de mis talleres, ¿no? Decir, somos personas. Antes que otra cosa, hablamos con otra persona. Todo se trata de personas. Exacto. Mira, justamente esa es mi intención. Poner el concepto de estrategia en la mente de las personas de una forma muy sencilla. Hace rato te comentaba el concepto general de estrategia, pero lo que yo utilizo en los entrenamientos y se me hace mucho más fácil, es decir, mira, para efectos de esta sesión, de esta plática, de esta tarea, de este proyecto, vamos a tomar el concepto de estrategia como hacerlo mejor con lo que tenemos. Pero no estamos así. Como hace rato me decías, es que no hay método, pues generalmente en las empresas que he visto no hay un buen onboarding. De, oye, ¿qué perfil? ¿Para qué? ¿Qué tiene que cumplir? ¿Cuál es el método que va a ejecutar? Por ejemplo, en las ventas. O sea, pues si no hay un método, una buena administración de la venta, pues le podrás exigir los resultados, pero no hay mediciones claras. Los últimos meses he hablado con muchos directores, ¿no? Y de repente te ves, bueno, ¿cuál es tu estructura? ¿Cómo está tu plan de desarrollo? O sea, es como, son preguntas que haces, ¿no? Así, ¿tienes plan de desarrollo? Sí. Bueno, ¿cómo es? Pues mira, pues que venga, ¿no? Tiene que vender tanto. Sí, y se tienen que vestir bien. Y ya, o sea, y no hay como que, yo he visto los recorridos de los onboardings, y de repente, pues el de legal trae otro discurso que el financiero. O sea, son áreas que vas a tener contacto con ellos. O sea, si tú estás en ventas, tú vas a tener contacto con el de finanzas para que te validen los créditos, un proceso para dar de alta a un cliente con crédito, sin crédito, cuáles son los criterios. O sea, todo esto no existe. Y de repente dicen, oye, pues tráete al cliente más grande. Sí, pero te pide 120 días de crédito esta tal empresa. Tienes el flujo, tienes la capacidad. Cuando yo les digo, creamos las capacidades, es preguntarte si hoy día tú vas a poder ir con X retailer que tiene como objetivo 90 días de crédito. Yo te pongo en la mesa con ellos a negociar para que tú les vendas lo que tú quieras. Pero tienes todos estos pros. Entonces, si creas, y estos contras, los pros y los contras. Entonces, de repente no hay eso. O sea, no hay los onboardings, ¿no? O sea, las empresas... Es increíble que estando en el 2025 no tengamos un plan de onboarding genuino, porque existe la palabra. Y te dicen, sí, vas a tener tu semana de onboarding. Pero cuando ya entra el speaker a hablar del onboarding, habla totalmente distinto al que habló el director de operaciones, el director comercial, y entonces están súper desalineados, ¿no? Pero aquí a mí me gustaría que, aprovechando que estamos tocando ese tema, ¿qué es eso o qué rol juegan las 5 habilidades del poder
Creo que lo mencionas un poco en el libro o en todos tus posts que tú has hecho, ¿no? Me puse ahí como a revisar todo lo que publicas. Sí. ¿A qué te refieres con esos 5 habilidades del poder o 5 habilidades de poder? Ok, por ejemplo, ahorita que te decía que mi intención es poner en la mente de las personas la estrategia y los métodos de forma más simple, porque primero hay que adoptarlos, ¿ok? Ahora, para poder trabajar, colaborar en equipo hacia un mismo propósito, todo se trata de personas. Ahora, ¿qué son esas habilidades? Si todos tenemos claro, primero, que vamos a hacer una colaboración estratégica, tenemos que empezar a pensar como estrategas. Y como te lo comentaba en alguna conversación, no tiene que ser tan sofisticado, pero sí tiene que ser eficaz. ¿Cuáles son estas habilidades? Son 5 habilidades básicas con las que tú vas a construir las 2 competencias que te mencioné, que es saber diagnosticar y resolver. Esas son 2 de 5 competencias. ¿Cómo es saber diagnosticar? Ok, déjame, te digo las 5 habilidades básicas, que es escucha activa, capacidad de análisis, saber hacer preguntas correctas, capacidad de abstracción y saber resolver. ¿Qué es saber diagnosticar? Es saber utilizar estas 5 habilidades de manera ágil para poder obtener la información que tú necesitas. ¿Para qué te sirve la información correcta? En una venta, para saber cómo vas a cotizar muy bien, ¿no? O sea, ¿qué le vas a cotizar? ¿Cuáles son realmente los problemas de ese importador al que tú le quieres vender el servicio aduanal? Hoy estamos en una situación de crisis. En el libro también lo explico. Hay que saber identificar si estás ante una circunstancia, si estás ante un problema o una problemática. Pero cuando no tenemos métodos y no sabemos diagnosticar ni entendemos el problema y todo lo queremos ver como una situación crítica. Cuando dices, oye, a lo mejor es una circunstancia que requiere un ajuste mínimo y se puede planear. Pero ¿qué empezamos a hacer? A regañar, a pelear, a culpar. ¿Cómo es posible? Sí, que no se dan cuenta, exacto, ¿no? que no pero ponen. dices, oye, espérame, no se está quejando, te está haciendo una observación de una circunstancia. Hoy es un problema. ¿Es un problema de atención inmediata o atención que se puede planear? ¿No será porque existe mucho agobio en los tiempos, en estos tiempos? Pues mira, es una mezcla de muchas cosas. Te voy a hablar de mi sector, aduanas. La agencia aduanal tiene el gran desafío de operar con una moneda de 2 caras. Yo lo menciono así. O sea, todos los días tienes que operar con cumplimiento normativo, que es compliance, y aparte con eficiencia, porque tú tienes que dar atención a un cliente, ¿no? Entonces, la operación aduanera, y tú lo has vivido también, tú estuviste en el campo, yo les llamo los gladiadores, a toda la gente que está en campo, yo les digo los gladiadores, pero tú sabes que la operación es un tsunami. O sea, no hay tiempo que te alcance para atender todas las operaciones, los temas críticos. Y a veces no depende de ti. Exacto. Depende del clima, depende del gobierno, de que ahora ya pusieron este procedimiento nuevamente a la aduana. Sí. O sea, y a eso voy con la importancia de tener un equipo que sepa diagnosticar. O sea, te estoy hablando de cosas tan sencillas como las actividades diarias. Porque dices, oye, espérame, es una circunstancia que requiere un ajuste, no todo lo estés viendo como un problema. Y justamente esa es la intención de mi aportación. Empecemos a formarnos como estrategas, que no tiene que ser tan sofisticado, solo una adopción de métodos muy simples, pero que sí los tienes que adoptar. ¿Para qué? Para empezar a diagnosticar desde lo más simple hasta lo más complejo y podamos tener una mejor comunicación. ¿Cuánto tiempo te podrías ahorrar de correos, de llamadas? ¿Cuánta energía te puedes ahorrar de complicaciones que no tienen por qué suceder? En el libro tengo tres casos, en la última parte del libro hay 3 casos que si tú los ves,
dices, ay, están bien sencillos. Sí, quise ponerlos más sencillos para dejar muestra. Ahí se expresa claramente cuánta energía y tiempo dedicaste para resolverlo sin estrategia y con estrategia. Entonces ya dices, oye, esto lo puede haber resuelto en 10 minutos, pero le invertí 30. Generé fricción con el cliente, generé molestia y dices, oye, ¿y si fuese lo contrario? Entonces, esa es mi intención, que se entienda que esto no tiene que ser tan sofisticado, solo tenemos que poner la intención ahí, ¿no? Oye, Clau, y por ejemplo, ahorita que estás hablando de todo esto que se me vienen mil ideas que preguntarte, ¿no? Creo que podríamos hacer otros 2 capítulos de No, esto. Lalo, y yo que hablo hasta por los codos. Cuéntanos casos de éxito, o sea, si puedes compartirnos 1 o 2 Ujú. ejemplos de transformación de operadores o de ejecutivos que hayan pasado por tu programa, empresas, lo que sea, ¿no? De cómo estaban y cómo Sí. están ahora. Porque a mí, uno de los objetivos que yo tengo de cada invitado es que yo aprendo de ustedes como no tienen una idea, ¿no? Es como que, y ahorita se me están viniendo muchas cosas a la cabeza, ¿no? Pero Sí, compártenos 1 o 2 ejemplos que te hayan pasado así, los más relevantes o los últimos. sí. Pues mira, el más valioso para mí es el mío. Definitivamente, como yo te decía hace un momento, no podría aportar o pretender instruir algo que yo no haya trascendido. Como te comenté en su momento, yo no me sentía con la seguridad de ir a buscar algo mejor y 6, 7 años después, te puedo decir que a mis 51 años, para mí esto apenas empieza. O sea, ve la diferencia de mentalidad cuando encuentras ese sentido, esa seguridad en que dices, aquí hay algo interesante, ¿no? En la evolución. Yo hablo mucho de evolución. De hecho, Naxebo es una mezcla entre nacer y evolucionar, que Mm, es el mensaje que quiero dar en qué ese interesante. nombre. Mira, los más importantes es cuando la gente vuelve a enamorarse del área. Por ejemplo, gente que llevaba 7 años, 12 años en la misma empresa, con las mismas actividades, que decían, oye, es que ya me fastidié. Posterior a la incubadora, dicen, yo me volví a enamorar de esta área, mejoraron sus procesos y sobre todo empezaron a ser líderes y mejoraron su ingreso en un 30-40%. De hecho, ahí en el canal de podcast que tengo, dejé ahí unas evidencias de chicos de la incubadora. Hay una chica llamada Ale. Ella estudiaba medicina, pasó por varias situaciones muy complicadas, después se metió a UCAREM a estudiar comercio y llegó a la incubadora y ahí cuenta la historia. Esos son ejemplos de muchos casos y lo que a mí me gustaría resaltar es la evolución. En el libro lo comento que mira, el dinero y los logros te dan una energía muy padre, pero cuando tú te sientes capaz y tienes herramientas para construir diferentes caminos, porque también puedes hacer diferentes cosas cuando tienes una mentalidad estratégica, eso te da una energía que no se compara con nada, ¿no? Digo, y ahorita, ¿qué te puedo yo decir ya como independiente? Si yo no tuviera un método y una mente entrenada, ya hubiera tirado la toalla, ¿eh? Y Sí, más con los proyectos que estoy tratando de arrancar, ¿no? necesitamos en el emprendimiento tener esta estructura bien clara y tener trazada la meta a 10 años, a 5, a 10, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar? Pero existen estos huecos, estos túneles oscuros que de repente dices, y si no tenemos la estructura, el método, pues entonces no podemos con nosotros mismos, no podríamos con nosotros mismos, ¿no? Pero, Clau, mira, yo podría estar aquí platicando contigo, me están avisando de los tiempos, a mí me sorprende cada vez que hay Que un ya se nos podcast, fue. porque pues los podcasts son así son los tiempos, vamos a tratar de darle en los siguientes temas. Hoy el sector aduanero. ¿Qué nuevas habilidades debería de tener un operador moderno? ¿No? O sea, ¿qué es lo que hoy sí o sí debe de dominar un operador aduanero para no quedarse atrás? Sí, resaltar, pensar en competencias.
Repito, la competencia se forma de 3 cosas fundamentales: conocimiento técnico, habilidad y actitud. Entonces, O sea, yo puedo ser muy inteligente, perdón, yo puedo tener todo el conocimiento del mundo, pero si yo no tengo la actitud para lograr ese conocimiento, puede ser que no es competencia. Vamos a ver un ejemplo muy claro. Tú lo has vivido. ¿Cómo se sienten muchas personas cuando hablan con un clasificador o con un gerente operativo que no sabe diagnosticar, explicarte el problema? Sí, no, O sea, tenemos una falla de comunicación terrible, no. O sea, yo he tenido experiencias cuando era gerente comercial que me decían, ¿sabes qué? No quiero volver a hablar con un clasificador. Entonces, no vamos. ¿Eso te decían tus vendedores? Sí, no, clientes míos. Ah, clientes, ok. O sea, había un cliente mío que una vez sí me dijo, oye, quiero ir a tu tal aduana y me voy a entender yo personalmente con el clasificador, ¿no? Pero es algo muy simple, ¿no? No. Hablar con un clasificador. No. ¿Qué desafío tiene hablar? A ver, okay. Es un principio de comunicación. Sí, porque yo al clasificador, para los que no sepan de lo que estamos diciendo, o los que no de aduanas, no se espanten, yo traigo una cosa técnica, una ficha técnica, de decir qué voy a importar, qué es, para qué es, de dónde viene y de qué está compuesto, ¿no? Y el clasificador va a ver cuáles son sus regulaciones arancelarias y no arancelarias. Para que él logre todo eso, yo le tengo que dar cierta información. ¿No nada más es simple y sencillamente pasar esa información? No, justamente ese es el problema de que tú ves la operación aduanera como ejecutar algo. Todo se trata de comunicación y de venta. O sea, cada parte tiene sus intereses. O sea, muchas veces el importador dice, oye, yo no quiero manejar esa clasificación porque mi técnico dice que porque así. Pago más impuestos. Exacto. Okay. Entonces, ahí no estamos hablando de solamente acatar el cumplimiento de una información. A los criterios. Estamos hablando de negociar también. Entonces, esa es una competencia. Habilidades de comunicación. De hecho, mira, en los entrenamientos y ahorita que he estado dando también masterclass para varias agencias aduanales, yo hablo de un embudo horizontal. Todos vendemos. Hay una parte central del embudo que es el mantenimiento del cliente para que tú pases a hacer venta cruzada o reventa, recomendación. En esa parte central está todo el equipo operativo, ejecutivos de tráfico, clasificadores, atención a clientes, que es un área que después podríamos hablar de eso, que me encanta, pero todos deben saber gestionar. Entonces, mi intención es dejar muy claro, estas personas tienen un conocimiento muy valioso, pero no por eso significa que se van a quedar en ese escenario de que son muy rígidos para comunicar. ¿Por qué debes acatar una fracción arancelaria? O sea, deben saber explicar de forma fácil, deben saber negociar. ¿Te refieres que el clasificador tendría que darle un fundamento del por qué está haciendo lo que está ejecutando? Sí, pero saber explicarle y saber acordar con el cliente. En las ventas, el principio básico ante las objeciones, que es primero acuerda. Entonces, esa es mi intención, por eso me meto hasta esas áreas. Y yo hablo... Oye, pero qué desafío es el que un clasificador le diga eso a un cliente. O sea, digo, con todo cariño para mis amigos de la aduana, los que están clasificando, los que toman las muestras ahí en los previos, que queman las telitas para ver de qué color sale el humo, o sea, cosas rarísimas que hacen, que ya en otro capítulo les diremos técnicamente qué hacen ellos, pero para mí es un desafío grande lo que tú estás haciendo, o sea, y creo que pues te lo aplaudo, porque si tú logras eso, Clau, o sea, que un clasificador pueda darle a un cliente final la información tal cual el cliente final lo entienda. Exacto. Porque para decirle, oye, esto es para proteger tu padrón de importadores también, o sea, es como que de repente tenemos que hacer eso, pero como que se triangula mucho, porque van con el área comercial, el área comercial lo traduce y ya se lo pone digerido al cliente. Es lo que te comentaba ahorita de agilizar la cadena. O sea, agilizar la cadena es que cada persona, cada participante opere de forma estratégica, es decir, haga más ágil. Regresando a las competencias. Saber diagnosticar,
resolver, tener buena competencia en comunicación. Oye, y ahora que se está hablando mucho de tecnología y de cambios regulatorios, ¿no? O sea, en general, ¿cómo ves el impacto de la digitalización en el despacho aduanero? ¿Estamos listos como país? ¿Aún falta mucho? ¿Las aduanas ya están listas? ¿Las asociaciones, la CAREM, no sé, ¿estamos listos? Bueno, la digitalización es un tema que no es novedoso ahorita, o sea, como tal digitalización. Digo, en la agencia donde yo trabajaba, desde hace 20 años ya se digitalizaba todo un expediente. Ahorita como herramienta Pero en temas de automatizaciones, digamos, de lo que es el día de sí, hoy. no, digo, tiene años que este sector se ha desarrollado muchísimo en cuanto a automatizaciones, digo, tiene ahí sus detalles, ¿no? De Pero repente... automatizaciones internas entre... Tú ya puedes trasladar esa información que tú tienes en tu sistema de aduanas hacia el sistema de un cliente, por ejemplo. Hoy día ya existe. Sí, eso ya tiene muchísimos años. ¿Y no hay desafíos al día de hoy? Pues no, en cuanto a digitalización yo no lo veo, ¿eh? De hecho, cuando yo empecé a vender servicio aduanal, pues éramos de las primeras agencias que teníamos un sistema muy robusto. Ahora ya muchas lo tienen. Pero ese tipo de herramientas, pues no te sirve mucho si el servicio no es bueno. Porque finalmente cuando alguien te dice, mi agente aduanal es muy bueno, ¿de quién está hablando? De la persona que lo está atendiendo. Somos Y por personas. eso regreso a las competencias. Necesitas saber negociar. Entrando un poquito a lo que sí está ahorita muy de moda, la inteligencia artificial como herramienta, y volvemos a las competencias. O sea, ahorita saber obtener un conocimiento técnico ya no es tan complicado, pero sí saber qué hacer con él. Necesitas entender que son más valiosas tus habilidades de análisis, de negociación, que el conocimiento en sí, porque hay muchísima gente que está muy preparada en tu equipo, pero tú tienes que saber gestionar. Por ejemplo, cuando te sientas en una reunión de ventas o en una atención al cliente por algún tema que sí es fuerte y tienes que gestionar tú como líder comercial a 16 personas, las competencias que requieres ahí es saber diagnosticar, saber resolver, tener un pensamiento analítico y tener una muy buena competencia de ejecución y coordinación. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer, ayudar a alinear las cadenas con competencias básicas que, insisto, no tienen que ser tan sofisticadas. El desafío es las personas. Sí, claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. Y en este entorno de personas, ¿no? La aduana es un entorno rudo, Clau, ¿no? El país ha sido muy difícil. Yo acabo de ver varias publicaciones de las 100 mujeres del transporte, sacaron los de T21. Sí. Y me da mucho gusto ver este tipo de publicaciones, a mí en lo particular, porque yo siempre, cada vez que alguien me dice de género, yo digo, hay líderes, aquí han venido muchas mujeres líderes, ¿no? En entornos demasiado rudos, ¿no? Pero pues o sea, operadores, camioneros, montacarguistas, tramitadores, clasificadores, ¿no? Entonces tú como mujer líder, ¿no? Tradicionalmente masculino, el mundo aduanal, ¿cómo lo vives? ¿Cómo se siente? ¿Qué mensaje podrías dar al respecto, si lo quieres dar? Sí. Cuéntanos. Sí, mira, es un tema que trato con mucho respeto, porque yo no he construido mi carrera con la bandera de género. Y hay muchas colegas que es una bandera que llevan muy en serio. Pero quiero ser muy realista. Sí he vivido las limitantes. O sea, sí, en el sector aduanero hay muchas mujeres en posiciones clave de ejecución, por ejemplo, una gerencia. Pero lo que yo veo es que casi como la monarquía, ¿no? Mucha influencia, pero poca autoridad. O sea, no hay directoras de operaciones. Yo lo que he visto... ¿Agentes aduanales mujeres? Sí, pero me refiero
a cargos que realmente tú tengas el poder de hacer que se mueva la aguja, ¿no? O sea, dices, oye, pues sí, hay que dé una decisión. Exacto, que hacer que las cosas se muevan. Y eso es a lo que me refiero cuando te digo que lo quiero tocar de una forma muy realista, aunque no sea mi bandera, yo apuesto mucho más por las personas, ¿no? Eso es en lo que yo pienso. Pero Naxebo nace con una misión social de cerrar brechas profesionales, de salario y de género. Porque la historia que yo viví y los casos de éxito que te comento, en resumen, yo veo que la profesionalización te ayuda a cerrar brechas. Ahora, en el caso de mujeres, pues bueno, esta es una historia que yo viví siendo mujer, ahí está en el libro, y hay un capítulo que se llama Relaciones Trayectoriales, donde comparto también la historia de una mujer que yo quiero mucho. Entonces, cerrando mi comentario, creo que sí, en lo que yo veo, de acuerdo a mi experiencia te voy a hablar, o sea, sí veo mujeres en muchos puestos clave de confianza, ejecutoras, pero no que tengan un margen de decisión para hacer que las cosas se muevan. Siento, en mi experiencia, que eso todavía ha estado muy limitado. Todavía nos falta, según tú. Sí, y de hecho, ahorita que he estado haciendo network en otros sectores, veo muy marcada la diferencia. De hecho, hay un estudio de McKinsey que indica que las empresas que tienen mujeres en consejo directivo tienen por lo menos un 30% de mejor rendimiento, ¿no? en sus finanzas. Qué interesante. Sí, entonces la verdad es que sí, ya tengo que tomar más en serio ese tema, de verdad, porque no es la primera persona que me lo pregunta. Pero eres una líder, como persona, ¿no? Que estás transformando muchas cosas y la forma de ver esto del método y todo lo que nos acabas de platicar. Ahorita platicaremos ya cerraremos con lo del libro, pero la última pregunta, ¿qué tipo de liderazgo consideras tú que necesita el comercio exterior en 2025? Colaborativo, definitivamente. Si no... O sea, este podcast estamos bien, estamos por el camino, ¿no? Sí. Los que hacemos consultoría, que nos juntemos. Pero se tiene que vivir y por eso te decía que me gustaba mucho lo que estás haciendo, te lo comenté. Mira, voy a ser muy honesta. Duro y directo, como había un programa. Sí. Aquí no hay filtros, aquí No, es que, mira, en mucho network que hago, todo el mundo habla de colaborar y no es cierto. La mayoría no lo hacen. Nada más es para la foto. Pues sí, la gente está para lo que se te ofrezca hasta que debe estar para lo que se te ofrezca. Sí, entonces, de verdad, es bien triste cuando encuentras referentes de los que quieres apoyarte y muchos vemos, me cuento porque yo lo hice en algún momento. Yo podría hacer muchos casos el antes, por eso te digo que he trascendido muchas cosas, pero debemos dejar de ver la experiencia de los demás por arriba del hombro. Mientras no hagamos eso, no vamos a poder colaborar. O sea, hablar de empatía es muy sencillo, hablar de sororidad es muy sencillo, pero llevarlo a cabo es una gran diferencia. Necesitas mucho autoconocimiento para ser empático. Entonces, el liderazgo que yo quiero dejar el mensaje es primero que sea colaborativo, porque si no, no se puede. Todos tenemos una forma y un método y una estrategia y una propuesta de valor. Sí. Patológicamente, y esto yo lo digo para la colaboración, no podemos hacer lo mismo. O sea, aunque tú entrenas a vendedores con un programa de entrenamiento, es un método que tú traes. Susana tiene otro método para líderes y yo tengo un método para líderes y para vendedores. Y cada quien tiene su método. Y cuando empiezas a platicar y ya no lo haces tú solo, yo creo que ese es el éxito de la colaboración, es no sentirte el rey loco, ¿no? Como decir, es que hay una persona ahí que me platicaron que estaba haciendo algunas cosas,
pero la verdad es la información está pública, o sea, por eso publicamos cosas, ¿no? O sea, si nosotros publicamos tips, subimos un reel, videos, es Claro. para que todos podamos crecer como seres humanos y esa es mi filosofía, No, y ¿no? en el libro tengo un capítulo que habla de apalancamiento. Esa es otra. Eso también lo aprendí viendo otro tipo de empresarios. O sea, ¿por qué se hacen más ricos? ¿Por qué hacen mejores negocios? Claro. Porque colaboran y se apalancan. Claro, claro, y es muy importante hablar con los demás de qué están haciendo y cómo lo están haciendo, ¿no? Pero bueno, ahora que estás hablando del libro, ya para terminar ahora sí este episodio, vayan a la página de Clau, aquí vamos a dejar la página, el link, su link de LinkedIn y dónde la pueden encontrar en Instagram. ¿Qué te encuentran en Instagram, en LinkedIn? LinkedIn es donde más publico en esas dos redes. Y en Instagram también, ¿no? Instagram y LinkedIn Perfecto. son las que más Bueno, utilizo. aquí vamos a dejar todos tus datos para que vayan y te sigan. Pero, ¿qué mensaje central? O sea, ya nos dijiste muchas cosas que hay dentro del libro, pero ¿qué mensaje central dejas en tu libro y por qué todos los del sector deberían de leerlo? Bueno, todos los del sector sería muy ambicioso, pero... Yo no me limito. El cielo es el límite. El cielo es el límite. El mensaje central, yo diría que es la transformación. Cuando entreno jóvenes y veo que están muy casados con la idea de que les dicen, tú estudia lo que te vas haciendo toda la vida, y eso creo que es incorrecto. Cuando desde muy joven empiezas a buscar, como decías, lo fácil, lo que ya me ve haciendo toda la vida, y luego, oye, no me gustó la carrera. Entonces, quiero dejar ese mensaje de inspiración de que si yo a los 45 años pude reconfigurar mi forma de pensar y la misión profesional y de vida ahora con Acebo, con esta misión social que tiene, yo creo que ese sería el mensaje central de vida y profesional, lo que te comentaba, adoptar los métodos y la estrategia de una forma que no tiene que ser tan sofisticada. La información es muy vasta y hay expertos que te pueden hablar a fondo de todos estos temas, pero lo que yo quiero es empezar a permear ese mensaje de, oye, tenemos que pensar diferente y tenemos que adoptar métodos para que esto se pueda agilizar. Pues muy bien, Clau, pues muchas gracias por venir, por darte la vuelta acá a la lluviosa Ciudad de México. Pero ya para terminar, la última pregunta. Si tuvieras enfrente a un líder o a una persona que quiere crecer, liderar o emprender dentro del mundo aduanero, ¿y por qué me concentré en la parte aduanera? Sé que has estado haciendo networking en otros sectores, pero pues nos ven muchos aduaneros también. ¿Qué le puedes decir? Que esta es un área muy rica, que busquen buenos mentores, que amplíen su visión, pero deben encontrar esa pasión para poder ver todo lo que esta área tan apasionante, te ofrece. O sea, desde planear, comprar, vender, operar. De verdad hay muchísima oportunidad y es una área que cuando tú encuentras esa actividad que te apasione y la hagas estratégicamente donde puedas generar un impacto, vas a encontrar ese impulso y esa pasión para hacerlo mejor. Pues muchas gracias, Clau, por el mensaje. ¿Algo más que quieras? Saludar a tu familia, a alguien que te esté viendo, tus amigos. Quiero comentar, hay un proyecto que me apasiona muchísimo y es la formación de universitarios. De hecho, ahí en el libro lo cuento, así empezó este método. Aquí traemos un folletito, ¿no? Sí, que es la incubadora de estrategas en operación Vamos a subir aduanera. este folletito lo subimos también para Gracias. Así empecé formando universitarios porque quería mejor talento y así nació el método, formando universitarios. Ahorita lo voy a retomar, ya la intención de independizarme y hacer esto de forma profesional a través de Acebo.
Estoy retomando el proyecto de incubadora de estrategias en operación aduanera para universitarios. ¿Dónde te pueden buscar ellos? O sea, los universitarios que hoy están estudiando comercio internacional, no, comercio exterior, aduanas. Viene un anuncio importante en un par de semanas. Voy a subir cómo va a ser la convocatoria. Okay. Para que estén al pendiente. Exacto. Los chicos. Es un proyecto muy ambicioso para darles un entrenamiento de 40 a 50 horas con también su mentoría de cómo hacer su currículum, colocación en empresas transnacionales. Y lo que quiero hacer es mapear. Porque tú para decir, oye, yo hice que se mueva la aguja y yo quiero que la incubadora sea un semillero de talento joven, como ahorita te hablaba de las brechas, para cerrarlas hay que empezar temprano. Entonces hay que empezar con los jóvenes. Pero para poder confirmar que estamos haciendo ese cambio, ese impacto, lo que queremos es mapear en dónde se colocaron, qué sueldo obtuvieron de mejora, qué proyectos se implementaron que hizo que las organizaciones tuvieran una mejora. Por ejemplo, el 60% de empresas que llegan a invertir a México están reportando que hay una falta de profesionalización en el talento mexicano y faltan competencias. Wow. Entonces, eso es lo que quiero cubrir con la incubadora y la falta de experiencia profesional práctica no tiene que ser una barrera para los jóvenes. Estoy convencida que con un buen entrenamiento pueden llegar muy bien estructurados al campo laboral y empezar a aportar desde el día 1 ideas o acciones que realmente hagan una diferencia. Entonces, este proyecto me encanta formar universitarios. Estoy ahorita, eso vengo también, a tener pláticas con inversionistas porque es un proyecto muy ambicioso que va a durar 1 año. ¿Sí? ¿Las universidades también? Sí, porque exacto. También es propuesta de valor de las universidades que se coloquen. Y nada, o sea, contacten a Clau, ahí van a estar sus redes sociales. Seguramente estén al pendiente de sus redes para que sepan, chavos, cómo va a estar esto del programa y para pues que sean seleccionados. Clau, gracias por venir. Yo aquí ya tengo mi librito acá, ¿lo vieron? ¿No? Todos, autografiado y toda la cosa, con dedicatoria. Me lo voy a chutar, espero en esta semana. Luego te doy mis comentarios en privado, sin postear nada. Pero todo suma. Y tú has sumado muchísimo en este capítulo, en este episodio. Gracias. Yo les deseo muy felices ventas, felices compras. Que sean felices, amigos, ¿no? No se estresen, por favor, no se estresen y contáctenos para cualquier cosa. Los veo en el siguiente capítulo. Cuídense, que estén muy bien. Nos vemos.